Estaba predicando en la mañana y pensaba que iba a predicar el mismo sermón acá. Dios nos bendijo de manera sobrenatural esta mañana. Fue algo muy poderoso. Y esta tarde mi esposa y yo estábamos hablando. Y yo sentí cuando el Espíritu Santo vino y habló a mi espíritu y me dijo, ese es el mensaje. He aprendido, hermanos, en el caminar de la vida del cristianismo, que Dios es capaz de hablarnos en cualquier momento, cualquier hora, cualquier lugar y con quien sea. Por eso siempre que se va a hacer uso de la palabra de Dios, mi recomendación ha sido siempre a la iglesia o a las iglesias donde voy, que deben estar muy atentos al mensaje de salvación. Le decía a un hermano mío hoy en la tarde, él para mí es un gran sacerdote de Dios y le dije, hermanito, necesito que cuando tú veas mis mensajes en las redes sociales, cualquier cosa que yo haya dicho que no sea bíblica, que no tenga fundamento en la palabra del Señor, manito, no me dejes seguir torcido, enséñame. Dime de una vez, manito, cometiste un error en esto, para yo corregirlo. Estamos en el Evangelio, hermanos, y no es para que nuestro tiempo se pierda. Estamos acá porque queremos hacer lo mejor para la gloria del Dios del cielo. Estamos aquí porque Dios nos escogió. Esta mañana le decía a la iglesia que Dios no pierde el tiempo llamando gente. Cuando Dios selecciona a alguien, cuando Dios salva a alguien, es porque Dios tiene un propósito con ese alguien. Y hay que analizar, hermano, cuál es el objetivo, para qué Dios nos ha llamado en esta temporada, hermanos, que es una temporada para mí la más fuerte de toda la historia del cristianismo. Y quiero que escuche esto, por favor, porque como predicador del Evangelio, yo conozco mi vulnerabilidad. Yo conozco también mi necesidad de que Dios todos los días me hable. Yo conozco la necesidad que hay en mí y casi siempre que alguien va a hablar de la palabra de Dios, yo estoy muy atento, hermano. Porque en el momento menos pensado, Dios me saca el cambio con una palabra y me pone en movimiento. Y esta noche yo quiero empezar mi mensaje diciendo esto, porque quiero hablar acerca de la oración. Pero una cosa importante que usted debe de tomar en cuenta esta noche es que por todas las edades, la suya y la mía y los que pasaron, siempre se ha predicado acerca de cómo debemos orar, de cuándo debemos orar, de cuál es el tiempo que la gente tiene que tomar orando. Siempre se ha hablado, hermano, usted tiene que orar así. Usted tiene que, mucha gente enseña que cuando usted vaya a orar, siempre que usted vaya a orar, que usted ate demonios, que usted empiece a reprender a veces lo que ni siquiera está en el entorno de la oración. Mucha gente entiende que cuando usted va a orar y enseña esto, que usted tiene que comenzar a reprender crisis, reprender enfermedades, y todas esas cosas tienen su tiempo. No es precisamente que todas esas cosas deben ser el centro de nuestro tiempo de oración a solas con el Señor. Y yo te quiero enseñar algo en esta noche. Y no es cómo tú debes orar. Yo quiero enseñarte cómo tú no debes orar. A su nombre, gloria. Mi mensaje esta noche es un poco diferente. Y quiero que todo aquel que tiene oídos para oír esté muy atento a esto. Porque no existe un solo pasaje en las Sagradas Escrituras que diga el tiempo que yo tengo que orar. Si es 1 hora, si son 20 minutos todos los días, si son 15. No existe un solo pasaje bíblico que pueda apoyar a nadie que predique de esta manera
que usted tiene que orar de día, que tiene que orar de noche, que usted tiene que orar en tal tiempo, que tal cosa. La Biblia lo que dice, Efesios capítulo 6, verso 18, que nosotros tenemos que orar siempre. A su nombre, gloria. Y esta noche voy como en vía contraria. Parece que voy en vía contraria con lo que voy a predicar, pero yo sentí el impacto del Espíritu Santo esta tarde y le dije a mi amada esposa: mami, ahí está el mensaje de Dios para nosotros en esta noche. Y yo sé que Dios no va a hablar, hermanos, porque cometemos muchos errores al orar. Casi siempre cometemos muchos errores. ¿Por qué cometemos tantos errores al orar? ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de veces aprendemos de otros que también ellos cometieron los mismos errores, y como ellos no saben específicamente cómo se debe orar, entonces nos transmiten el mismo mensaje y nosotros seguimos en cadena la misma secuencia. Pero los discípulos se acercaron a Jesús en una ocasión, muchas gracias, ministro, y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Escuche esto, por favor, hermanos. Ellos veían a Jesús subir al monte a orar. Veían a Jesús tomar tiempo para orar. Hay pasajes en la Biblia que la Biblia dice que el poder de Dios estaba sobre Jesús para sanar los enfermos, pero que Jesús en momentos determinados se apartaba a la montaña a orar. Y vemos en la Biblia que con mucha frecuencia Jesús se apartaba a orar. Los discípulos descubren que hay un secreto en la oración. Y no estamos hablando, hermanas y hermanos, de cualquier persona. Estamos hablando de hombres judíos que por naturaleza, desde chiquitito, lo enseñan a orar. Pero ellos veían que Jesús oraba de manera diferente. Jesús no tenía la misma letanía diaria. Ellos sabían, y por muchas ocasiones vieron a Jesús subir a una montaña solo a orar. Y ellos sabían que muchas veces, un secreto que te voy a revelar, el mayor tiempo de Jesús en oración no era hablando, sino escuchando. A su nombre, gloria. Quiero que me sigas, por favor, la secuencia de esto, porque yo siento por el Espíritu del Señor que hay personas acá, hermano, en esta noche, que cuando se termine este evento para gloria del Señor, la vida de oración de ellos va a dar un salto a otro nivel. Yo estoy sintiendo que algo poderoso Dios hará esta noche. Porque cambiar el corazón de un hombre o una mujer y alinearlo en una vida de oración conforme a la palabra de Dios, esto es algo tan poderoso que a veces usted ni siquiera se lo imagina. Porque cambiar a uno es cambiar una generación. No sabemos hasta dónde podrá llegar. Y esta tarde yo estaba meditando en esto y veo que los discípulos le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y una de las cosas, Mateo capítulo 6, del verso 5 hasta el 8, por mencionar algo, antes de Jesús enseñarlos a ellos a orar, Él primero lo enseña cómo no se debe orar. Casi nadie quiere hablar de esto, porque nos encanta seguir la misma secuencia y seguir lo mismo que aprendimos. Pero cuando usted lee Mateo capítulo 6, el verso 5, Jesús dijo de esta manera: cuando oren, escuche esto, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga. Lo primero que tú tienes que ver es que Cristo está enseñando cómo no se debe orar. Señor, enséñanos a orar. Ahora bien,
Jesús sabe que si los discípulos logran captar la idea de cómo no se debe orar en esa misma dirección, entonces ellos van a aprender cómo van a orar de manera correcta. Y cuando se habla de orar, hermano, no se habla de simplemente hacer bulla. No se habla de orar, de traer mucha palabrería delante de Dios. Cuando se habla de orar, mire, yo en estos días estaba pensando en esto y yo dije, Dios, ayúdanos a poder orar en público y que nuestra oración vaya de verdad dirigida hacia ti y no exclusivamente a la asamblea que nos esté escuchando. Porque casi siempre que vamos a orar, aunque usted me diga que no, pretendemos ser escuchados por el hombre para que el hombre escuche, valga la redundancia, nuestra elocuencia al orar. Y Jesús dijo en el mismo capítulo 6, Él dijo, cuando ustedes vayan a orar, lo primero que yo veo en esto es que todo aquel que sigue a Jesús tiene y debe vivir una vida de oración. Todo el que sigue a Jesús tiene que orar, porque mire, para mí, esto es para mí, de manera individual. Yo encuentro más vida en un hombre que cayó muerto físicamente, sin respiración, y lo llevamos al cementerio, que en un cristiano que no ora. Yo encuentro más vida, escúcheme por favor, porque una persona que dice seguir a Jesús y no ora está más muerto que uno que ya ha sido sepultado allí en el cementerio. Lo único que proporciona vida en un hombre y una mujer y proporciona anhelo por la palabra de Dios se llama la oración eficaz. No cualquier oración. La oración de verdad está sujeta a la palabra del Señor, a su nombre gloria. Por eso esta noche yo quiero enseñarte cómo no se ora, porque hemos orado casi siempre de manera incorrecta y pretendemos entender que nuestra oración rompe los límites, quiebra las maldiciones y entra a la presencia de Dios. Mateo dice en uno de sus pasajes que Jesús le dijo, cuando Jesús maldice la higuera, maldice lo que está diciendo mal de algo. No fue que Jesús dijo higuera del diablo y toda esta cosa. Jesús dijo mal de una higuera. Una higuera está presta por naturaleza para dar fruto. Ahora Cristo maldice o dice mal de esa higuera, le dijo algo. Le dijo, tú jamás en la vida nadie comerá fruto de ti. La higuera entiende de manera que si ella no puede estar para el propósito que ha sido creado, bueno, pues mejor vale la pena morirse. La higuera, la Biblia dice que los discípulos en la mañana cuando pasaron ahí cercano a Betania, ellos miraron la higuera. Otro de los evangelios dice que en el instante que Jesús dijo la palabra, la higuera se secó desde las raíces. Pero al otro día, cuando ellos vienen de regreso a Jerusalén, Pedro le dice al Señor, Señor, mira la higuera que maldijiste, se secó. Y Jesús le dio una palabra. Le dijo, si ustedes se atrevieran a creer, Cristo le dijo, todo lo que ustedes pidan orando, ustedes lo van a recibir. Todo lo que pidan orando, creyendo, ustedes lo van a recibir. Y hablábamos mi esposa y yo esta tarde, y yo le dije, mami, hay un problema y no lo tiene la Biblia, ni lo tiene Dios, el problema lo tengo yo. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy pidiendo muchas cosas, pero no la estoy viendo materializada, y he entendido que es porque he orado de manera incorrecta. Y una de las cosas hermosas, maravillosas que yo veo en la palabra de Dios
es que la Biblia nos revela, hermano, que Dios es un Dios que bendice, un Dios que prospera, un Dios que llena con Espíritu Santo, un Dios que sana, pero algo está mal, no en Él, sino en nosotros. Porque casi siempre que vamos a orar, yo he aprendido, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 6, 18, Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, que esto, en el Espíritu. Déjelo ahí. Orando en el Espíritu. Y una madrugada de esta, yo me di cuenta que la mayoría de mis oraciones, no la suya, la mía, las mías, la mayoría es la carne la que ora. A su nombre, gloria. Porque si yo no estoy recibiendo lo que estoy pidiendo, algo está malo. Yo quiero que tú le des un aplauso a Jesús. Te siento como, ¡wow! Y una de las cosas que yo estoy viendo, hermano, en los últimos días, porque a medida que nosotros intimamos con el Espíritu Santo y podemos tomar tiempo para estar en la presencia de Dios, aprendemos muchas cosas del Señor. Dios nos revela esos misterios poderosos y ocultos que están en la palabra. Les son revelados a aquellos que se atreven a pasar tiempo en la presencia de Dios en espera de algo. Y en estos días yo me di cuenta, hermano, que la mayoría de los cristianos, no tú, yo, la mayoría de nuestras oraciones es la carne la que está orando. Por lo tanto, del Espíritu no podemos recibir nada. Porque para poder recibir del Dios del cielo las cosas eternas que Dios nos quiere entregar, nuestra oración tiene que ser en el Espíritu. El apóstol dice que tenemos que orar siempre en el Espíritu. Te voy a revelar algo. Asegura esto que voy a decir. Porque esto vino de lejos, hermano. Esto vino de más allá de las estrellas. Pero de lejos, lejos, lejos. La carne nos está engañando al orar. Quiero que analices todo el entorno que rodea tu vida de oración en secreto. Yo aprendí con mi esposa, al pasar los años, uno de los secretos más poderosos de la oración. Yo veía que nos poníamos a orar y yo amanecía hablando y clamando y rompiendo y desatando y aruñando. Y mi esposa pasaba la noche en silencio. Y yo miraba y yo decía, pero si habrá dormido. Digo, no, la posición en la que está no se puede dormir porque ya se había caído. Digo, está despierta. Y ¿sabe lo que yo aprendí sin ella decírmelo? Que la oración tiene un elemento, hermano, que es totalmente fundamental para que la oración sea efectiva, y se llama el silencio. Orando en todo tiempo, no dice hablando en todo tiempo. Analice bien lo que dice la Biblia, porque nosotros entendemos que orando en todo tiempo es hablando en todo tiempo. Y yo quisiera que el domingo vuelva y me inviten a predicar para yo volver a predicar esto mismo, si Dios quiere. Y si tengo que venir 10 veces a decirle lo mismo, pastor, usted cuando yo vaya subiendo ahí te va a decir, ya ahí viene otra vez el mismo. Ahí yo volveré, siempre que sea guiado por el Espíritu. Porque eso es lo que yo quiero, enseñarte cómo no se ora para que tú aprendas a orar. Jesús dijo, cuando ustedes vayan a orar, no sean como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, la iglesia y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Y yo creo que debemos decir la verdad en esta noche, hermanos. Todos hemos sido hipócritas. Porque a todos el corazón
Y la carne nos ha engañado al orar en público. Y en estos días yo le decía al Señor, Señor, ayúdame que cuando yo vaya a orar en público, mi oración no me importa si no le gusta a la gente, que mi oración vaya dirigida hacia ti. Que yo pueda adorarte con mi oración, pero que yo pueda direccionarla hasta tu presencia. La gente que me escuche se podrá dar cuenta si mi oración va dirigida hacia ellos y hacia su intelecto, o si mi oración va dirigida hacia Dios. Es como el que canta. Todo casi el que adora desde acá, desde que se sube aquí en esta plataforma que va a cantar, tiene la mente puesta en lo que la gente va a escuchar y qué va a decir la gente cuando yo cante. Cuidado si no lo hago bien. Y nos desenfocamos de que nuestra alabanza es a Dios que nosotros se la estamos entregando. Y nosotros tenemos que aprender esto, hermano. Porque no importa si estoy desafinado o no. Es que si mi corazón se conecta al cielo, mi alabanza romperá los límites y algo poderoso puede pasar. A su nombre sea la gloria. Si mi oración no es tan poderosa y elocuente como la del pastor o la de los líderes, pero yo puedo decirle algo a Dios y me toca. Si yo logro conectar mi corazón con el Señor, mi oración será algo estruendoso en el mundo espiritual. Pero siempre buscamos como ser visto de la gente y como buscar que la gente diga: wow, varón tremendo. Jesús dijo: no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Y una de las cosas que usted va a encontrar en Mateo capítulo 6 es esta: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y me encanta el verso 7. Y orando, escuche esto por favor, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. ¿Usted escuchó esto, hermano? Al orar no tienen que usar vanas repeticiones. Lo que pasa es que la gente entiende que orar es hablar. Y la gente no ha descubierto el secreto que hay, que la oración también está enmarcada por más tiempo de silencio que de palabras. Porque el mayor momento en que un hombre y una mujer está listo para escuchar la voz de Dios es cuando está en silencio. Y el apóstol dijo: orando en todo. Entonces, a medida que tú tienes que saber que tú no vas a andar hablando en todo tiempo, y en las calles hablando en todo tiempo, y cocinando hablando en todo tiempo. No es hablando, es orando en todo tiempo. Y un secreto hermoso de la oración, hermanos, que nosotros tenemos que cultivar esto. Porque a medida que tú logras cultivar el silencio en tu vida de oración, entonces tú estás listo, preparado para escuchar a Dios en cualquier momento. Dios te puede hablar cuando estás cocinando, cuando estás lavando. A medida que la lavadora va quitando el sucio, de nadita le estás diciendo a Dios: Dios, pero este sucio que hay en mi corazón, arráncamelo de ahí. Y el Espíritu también viene y te habla lavando, te habla en el baño. Yo no sé a cuánto Dios le habla en el baño, hermano, pero en cualquier lugar usted está listo para escuchar la voz del Señor. Cuando logramos cultivar esto, y la oración no es mucho bla 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 ni requete le besella, nada de eso. Como usted escucha a la gente por ahí que desde que le entregan un micrófono empiezan a hablar en lengua y a sacudidas. Eso no es orar, hermano. La oración tiene que ser con entendimiento. Pablo dijo, 2 Corintios 14:14, Pablo dijo: si yo oro en lenguas, mi espíritu se edifica, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces la oración, yo necesito que el fruto de la oración quede en mi entendimiento.
que yo pueda saber hacia quién yo me estoy dirigiendo. Saber lo miserable que soy sin Él, pero saber lo grande en misericordia que es Dios. Entonces a veces cometemos muchos errores porque vamos donde Dios. Si usted revisa bien el verso 8, el Señor dijo: no se hagan semejante a ellos cuando ustedes vayan a orar. No usen vanas repeticiones. Hay gente que todos los días le dicen la misma cosa a Dios. Todas las noches, todas las madrugadas, las mismas cosas. Y usted me diría: varón, pero y entonces, si usted lee el verso 8, usted se va a dar cuenta que Jesús dice: no se hagan pues semejante a ellos, porque su Padre sabe de qué cosa ustedes tienen necesidad antes que ustedes se la pidan. Dale un aplauso al Señor, hermano. A veces entendemos que Dios nos va a escuchar porque nosotros le digamos lo mismo siempre. Y pensamos que cuando se lo digan muchas veces, entonces eso va a hacer que mi oración sea efectiva. Le voy a decir algo y yo sé que esto va a doler un poco. Dios sabe que tú estás enfermo. Si estás enfermo. El Señor sabe que tú estás endeudado. Si estás endeudado. Dios sabe que tú tienes problema en el matrimonio. Si es que tienes problema en tu matrimonio. ¿Cuál es el problema que pueda venir a la vida de un hijo de Dios que Dios no sepa? Dios lo sabe todo. Entonces el mayor tiempo de nuestro tiempo, valga la redundancia, a sola en oración con Dios, tiene que ser en silencio, esperando a ver qué Dios dice, porque es 1000 veces más importante lo que Dios tiene que decirme que lo que yo tengo que decirle a Él. Lo que yo tengo que decirle a Él, Él lo sabe. Ahora lo que Él tiene que decirme, yo no sé. Yo necesito estar en silencio. Pero nosotros cometemos siempre los mismos errores de entender que nuestro Dios está tan lejos y que está durmiendo y que se le olvidan las cosas. Pero a Dios no se le olvidan las cosas, hermanos. Y la carne nos traiciona. Y casi siempre que vamos a orar, la carne nos engaña. Hermano, necesitamos aprender a orar a la manera de la Biblia. Porque cuando oremos a la manera de la Biblia, cosas extraordinarias empezarán a pasar en nuestra vida. ¿Por qué tú crees que cuando doblas la rodilla, lo primero que te llega a la mente es lo que tú quieres? Casi nadie, cuando dobla su rodilla en el secreto, empieza a decirle a Dios: Señor, hazme parte de un evangelismo global donde tu nombre vuelva a ser exaltado y glorificado. Casi nadie quiere orar una oración en el Espíritu pidiendo que el cielo se haga manifiesto en la tierra. No, yo cuando voy a orar quiero hablarle a Dios del carro que está dañado. Quiero hablarle que necesito cambiar el carro. Yo necesito una casa. Y mire que yo vivo alquilado. Señor, yo necesito una casa. Señor, este pie tú sabes que ya se me está cayendo. Y yo necesito que tú... La carne nos está traicionando. ¿Quiere que le diga una cosa, hermano? La carne sabe que ella no se va a salvar. La carne no se arrepiente. A su nombre, gloria. La carne no ama a Dios. Varón, ¿cómo tú me vas a decir una cosa así? La Biblia está ahí, hermanos. La carne no ama el cielo. La carne no ama la gloria. La carne sabe que de aquí va el polvo y ella va a tratar de satisfacer todas sus necesidades, aún en el momento de orar. En vez de, es que ella nunca va a orar al cielo para que el cielo se manifieste en la tierra. La carne siempre va a pedir cosas de aquí de la tierra porque ella es de la tierra.
Ahora, ¿cuál es el entorno que envuelve tu momento de oración? Cuando doblas tus rodillas a solas. Cuando nadie está ahí, que tú sabes que Dios y tú están ahí. ¿Cuál es tu petición que hay delante del Señor? Eso va a determinar si tu oración está haciendo en el Espíritu o si tu oración es la carne la que la está haciendo. Si desde que dobla tus rodillas empieza a pedir y todo lo que tú pides está de la nube para abajo, tienes que tener cuidado, porque te están engañando. Nos están engañando, hermano. Nos han engañado por mucho tiempo. Pero esta tarde Dios me motivaba con esta palabra para que tú aprendas que tú no debes orar como quieras. Santiago dice, ¿cuál es el capítulo que Santiago dice? Con esto voy terminando. Santiago dice en el capítulo 4, él dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Escucha esto: combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Pero escucha lo que sigue. Tú dirías: varón, yo no lo tengo, pero yo pido. Ahora viene lo bueno. Ustedes piden, pero no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. O sea, hay una forma de pedir que es mala, pero hay una forma de pedir que es buena. Y la única forma de pedir buena es cuando tu oración está conectada en el Espíritu. Entonces todo lo que tú pidas, tú te vas a dar cuenta que tú vas a pedir: Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Tú te vas a dar cuenta que al orar, cuando tú oras en el Espíritu, tú no vas a pedir por nada que sea de esta tierra. Por nada. Luego de haber adorado a Dios tu tiempo y de pedir que el cielo venga, entonces habrá un tiempo para pedir otras cosas. Pero ¿qué es lo que envuelve tu principio de oración cuando tú entras a tu altar? Yo me imagino que tú tienes un altar. Y quiero aclarar esto: un altar no significa una cosa con fuego y todo eso. Hablo de un lugar específico donde tú, cuando llegas a tu casa y duermen los muchachos y todo está en silencio, tú te vas a esa esquinita o a ese lugar a orar. El Señor dijo: cuando ustedes vayan a orar, no sean como los hipócritas. El Señor dijo: no usen vana palabrería. Hermanos míos, Dios sabe todas tus necesidades. El Señor conoce lo que tú estás pasando. Lo único que Dios anhela es que cuando tú vayas a su presencia, tú lo adores y abra tus oídos espirituales para que puedas escuchar su voz. Hay gente que nunca ha podido escuchar la voz del Señor. No pueden diferenciar la voz de Dios. Y Dios no ha dejado de hablar. Dios todavía sigue hablando. Y está buscando oídos que se preparen para escucharlo en estos últimos tiempos. Dios todavía quiere decirle a alguien: levántate de tu cama y vete a orar en la casa de fulano. Dios todavía está buscando a alguien que tenga 1,000 pesos en los bolsillos para decirle: mira, quiero que te levantes, ponte en movimiento y llévale 500 pesos a fulano que lo necesita. No, varón, yo no quiero que Dios me diga eso no. Ahí ya es un poco profundo. Queremos que los profetas nos declaren: viene la bendición, viene el rema, viene la llave, viene aquello, Dios te va a dar. ¿Quién dijo que Dios no nos puede dar? Claro que Dios nos puede dar todo lo que Él quiera darnos. Pero no estamos preparándonos para escuchar la voz de Dios, hermanos. Usted tiene que aprender esto. Mire, llévese aunque sea esto para su casa. Cuando usted vaya a tomar tiempo para estar a solas con Dios, no se levante de ahí hasta que usted no escuche algo del Señor.
Porque nosotros siempre vamos corriendo para que Dios nos oiga y no estamos listos para escucharlo a Él. Necesitamos quedarnos en el lugar de la oración hasta que Dios nos hable. En estos días llegaron unas muchachas a las 2 y algo de la mañana eran, ¿verdad, mami? Eran las 2 y pico de la madrugada. Llegaron tirando botellas y enciendo malas palabras que usted se pueda imaginar. La tiraron toda en el barrio y me despertaron. Yo sé que despertaron a muchos. Pero yo estaba tan pendiente de Dios que cuando desperté, dije, Señor, ¿por qué yo desperté a esta hora? ¿Tú tienes algo que decirme? Y me quedé a la expectativa, en pleno silencio, por si Dios quería hablarme. Porque en todo lo que pueda sucedernos a nosotros, Dios tiene el control. Y el Espíritu Santo me habló, ya casi cuando me iba a dormir, y me habló de un pasaje. ¿Cuántos recuerdan a Elí? Elí era un sumo sacerdote. Y cuando Dios va a reemplazar el sacerdocio de Elí, Dios toma un niño, se llama Samuel. Guarde esto, hermano, por favor. Elí le enseña, yo soy Elí ahora mismo enseñándote algunas cosas. Elí le enseña a Samuel y le dice, cuando Dios lo llama por varias veces, Elí sabe que Dios está hablando con el muchacho y le dijo, mira, cuando vuelva y te llame, porque él va a volver otra vez y te va a llamar. Cuando él te llame, tú le dirás, habla, Señor, porque tu siervo oye. Ya. Samuel no tuvo que decir más nada, no tuvo que hacer más nada. Lo único que Samuel hizo fue abrir sus oídos y estar atento a la voz del Señor en el silencio. Cuando despiertes a medianoche, no te tires a vocear cuantas cosas tú te quieras imaginar. Dios lo sabe. Saca tiempo para estar en silencio esperando a que Él te hable, hermanos. Dios quiere hablarnos. Dios quiere decirnos, se va a morir fulano. Ve allá y ora por él y háblale de mí. Dios quiere decirnos, viene un terremoto. Dios quiere decirnos, van a pasar cosas. Dios quiere hablarnos, pero casi nunca estamos listos para escuchar su voz. Este es mi consejo para esta noche. Cuando vayas a orar, aprende a guardar silencio. Mira lo que hace Jesús. Sube al monte, al Getsemaní, antes de ser entregado. ¿Y cuántos recuerdan lo que pasó con los discípulos? Jesús sube y le dice, espérenme aquí mientras yo voy allí y oro. Se llevó 3 de ellos, a Jacobo, a Juan y a Pedro. Y cuando sube a la montaña, le dice a ellos también, velen conmigo mientras yo voy allí y oro. Y se va como a un tiro de piedra y pasa 1 hora. Si usted lo analiza, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿tú no has podido velar conmigo 1 hora? 1 hora. Ya ellos estaban durmiendo, pero eso no es nada. Lo más maravilloso que yo veo en este pasaje es que cuando Jesús sube le dice al Padre, Padre, hay una copa que yo tengo que tomarla, pero si es tu voluntad. Él le dijo, pero que no se haga como yo quiera. Si tú quieres librarme de esta copa, está bien, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y me sorprende que uno de los evangelios dice que 3 veces Jesús subió y dijo las mismas palabras. No crea que Jesús estaba ahí dando gritos y voceando cosas y atando demonios y todo eso. Jesús estaba en silencio. 3 veces subió a orar y dijo las mismas cosas nada más. ¿Cómo dijo Jesús? Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En 1 hora eso fue todo lo que dijo. Se da cuenta que hay un misterio poderoso en el secreto, en el silencio, cuando vayamos a orar. 3 veces la misma noche le dijo esa cosita al Padre. Vaya a la Biblia para que usted vea. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. 3 veces. Pero pasó esa hora en silencio. Dijo y esperó hasta que el Padre le hablara. Levántese, por favor. Vamos a orar.